imaginas que cada nueva generación sea cada vez más lista, más alta, más fuerte, más sana? Suena bien, ¿verdad? Sería la bomba poder hacer eso. Bueno, pues hay una palabra para definir esto. Eugenesia. Eugenesia. Y no es el nombre de la típica vecina de pueblo. Viene del latín eu, bueno, y génesis, nacer. Vamos, que supuestamente busca nacimientos buenos, pero no. En realidad lo que buscaba y practicaba era la eliminación de los defectos físicos y mentales de las personas. Vamos, eliminar a las razas inferiores. Esto ya os va dando pistas, ¿verdad? Ya nos va haciendo pensar en los nazis y su genocidio. Pues bien, al igual que en la Alemania nazi, esta ideología ha estado presente en muchas culturas a lo largo de la historia. De hecho, los nazis copiaron su idea de los Estados Unidos. Ojo, ellos ya la aplicaban a su población mucho antes que los alemanes, y también ha estado presente en otros países de Europa, como Suecia, Dinamarca, etc. Así que, como veis, era una idea que ya venía de muy lejos y que se había extendido por muchas partes del planeta. Y claro, aquí, en España, desgraciadamente, también tenemos un caso poco conocido. No se ha hablado mucho del tema, pero aquí está el guardián del abismo para contároslo. Antes de meterme de lleno con todo ello, os voy a contar algo muy curioso y bastante macabro, la verdad, para que veáis desde cuándo se lleva practicando esta idea. Tenemos que irnos a la antigua Grecia, unos 1200 años antes de Cristo. Allí, los propios padres podían deshacerse de sus recién nacidos si veían algo raro en su físico. No ocurría lo mismo en Esparta. Ya sabes quiénes son, muy conocidos en especial gracias al cine, por tener un ejército muy potente. Allí iban incluso un poquito más lejos. Allí estaba regulada por ley la selección de los recién nacidos, a fin de crear gente sana y fuerte, capaz de defender a su pueblo. El niño, porque esto solo pasaba con los chicos, nada más nacer, era bañado en vino por su madre para ver si era capaz de aguantar los vapores tóxicos del alcohol. Si superaba esta prueba, ojo, porque esto quiere decir que algunos morían. Si la superaba, el padre lo llevaba a un consejo de sabios ancianos para evaluar su salud, belleza y fortaleza, y saber si iba a ser capaz de soportar una dura vida espartana. Pero si el niño no cumplía con estos requisitos, era llevado a la Pótetas, depósito de residuos, vaya nombrecito, en la ladera del monte Taygeto, casi 2500 metros de altura, desde donde eran arrojados o abandonados en el Callada. No sé si esto será verdad, porque me parece alucinante. Bueno, pues volvamos a nuestra época y a España. Todo sucedió durante el régimen de Franco. Voy a explicar muy brevemente y para quien no lo sepa. Francisco Franco fue un dictador español que estuvo casi 40 años en el poder. Aquí entra en juego un psiquiatra, Antonio Vallejo Nájera. ¿Os suena el apellido, verdad? Era apodado el Mengele español. Ojito con la comparación. Bueno, pues este hombre, muy cercano a Franco, era un ultraderechista y xenófobo de manual, y tenía unas ideas muy claras de lo que tenía que hacer para mejorar la raza española. Esto lo tengo que explicar un poquito, y es que es alucinante que una persona con estudios superiores, a ver, que de estos ha habido muchísimos a lo largo de la historia, pero joder, una persona inteligente no distinga entre raza y nacionalidad. Sí que es cierto que el tema de las razas ha existido siempre, y siempre ha habido quien se ha sentido superior a otros, pero a día de hoy se sabe perfectamente que el concepto de raza es algo social.
Si hablamos científicamente o evolutivamente, raza solo hay una, la humana, y punto. Está clarísimo que hay evidencias físicas de una parte del mundo a la otra. Cambiamos muchísimo, pero es por adaptación al lugar, al clima, a la altitud, etc. Pero bueno, siempre se ha usado este concepto para discriminar a algunas personas, y aquí nuestro amigo no iba a ser menos. Primero os voy a contar un poco de su vida y de dónde le vienen todas esas ideas. Nació en 1889, estudió medicina en Valladolid y después entró en el Cuerpo Militar de Sanidad. En 1917 fue enviado a Berlín a inspeccionar los campos de prisioneros de guerra, y es aquí donde nace su pasión por la psiquiatría. Cuando regresó a España, en 1930, dirigió la clínica psiquiátrica de Cienpozuelos y se hizo muy amigo de Franco al dedicarle uno de sus libros, donde hablaba de la relación entre el marxismo y la deficiencia mental. Aquí ya le empezamos a ver el plumero, ¿verdad? Ya sabemos de qué palo va este hombre. Fue en 1931 cuando se hizo profesor en una escuela militar y dirigió los servicios psiquiátricos del ejército, donde escribió más libros sobre la degeneración de la raza española. Después, también escribió cosas relacionadas con la política y hasta propuso la creación de una inquisición contra la prensa. Ostras, una inquisición. Es que este tío estaba chalao. Es entonces cuando le pide permiso a Franco para crear un gabinete de investigaciones psicológicas. Lo que él quería era investigar, saber qué pasaba en el cerebro de la gente de izquierdas. Relacionaba esa ideología con el retraso mental y su plan era depurar la auténtica raza española después de que la ultraderecha ganara la guerra. Compartía ideas con el general Mola, también llamado el asesino del norte. Ya veis con qué gente se movía, ¿verdad? Este hombre, entre otras cosas, dijo: hay que sembrar el terror, eliminar sin escrúpulos. Todo aquel que refugie a un comunista será pasado por las armas. Mi objetivo es reconstruir España castigando a los miserables. Toda una joyita. Para Vallejo Nájera, la auténtica raza española eran los aristócratas, los católicos y, cómo no, los militares. Vamos, que el mero hecho de haber ido a una academia ya te convierte en raza superior. Alucinante. Y pensaba que la auténtica raza se había empezado a degenerar en la Segunda República, que fue el régimen democrático que hubo en España justo antes de la dictadura de Franco, y donde nació, según él, el gen rojo o gen marxista, que a pesar de reconocer que no era algo biológico, sino cultural, debía ser extirpado de raíz. No sé, pero parece ser que muchas veces, cuanto más poder tienes, tus ideas se vuelven más radicales, ¿no? ¿Qué harías tú si tuvieras mucho poder? De hecho, fijaos en este dato, hace muy poquito, en 2020, en un grupo de WhatsApp de altos mandos del ejército, ya retirados, se podía leer lo siguiente: no queda otra que dar un golpe de estado y fusilar a 26 millones de hijos de p. O sea, están hablando de fusilar a más de la mitad de la población actual, ¿eh? Muy, muy fuerte. Increíble que puedan decir algo así y seguir libres. A día de hoy sigue habiendo mucho odio, muchos pensamientos de depuración de la raza, gente que se cree superior a otros. Pero lo más acojonante es que lo digan gente como estos personajes, que realmente tendrían la capacidad de poder llevarlo a cabo. Bueno, pues este tipo de gente era para él la auténtica raza española. Bueno, vamos a volver con él y los experimentos que realizó y las conclusiones que sacó. Seleccionó a los participantes dividiéndolos en dos grupos. El primero, presos del campo de concentración,
del monasterio de San Pedro, de Cardeña. Sí, en España también hubo lugares así. Y el segundo, 50 mujeres republicanas presas en la cárcel de Málaga. 30 estaban a la espera de ser ejecutadas. Lo primero, que ya estaba hecho, fue separar a los hombres de las mujeres, para que así no se pudieran reproducir. Hay que recordar que esto ya pasó hace muchos años, en 1749, cuando el marqués de la Ensenada, con la autorización de por el aquel entonces rey de España, Fernando VI, realizó lo que se conoce como la Gran Redada, arrestando a unos 12.000 gitanos y separando a los hombres de las mujeres, con el único y siniestro objetivo de acabar, extinguir completamente a la etnia gitana. Vallejo Nájera también dijo cosas de los hombres como que hay demasiados Sancho Panzas y muy pocos Quijotes, y de las mujeres que se les atrofia la inteligencia, ya que su único objetivo no es luchar en la vida, sino acunar a la descendencia, que luchará por ellas. Estamos ante verdaderos enfermos. Era un auténtico misógino, a saber qué trauma infantil arrastraba. Bueno, pues durante varios meses estuvo sometiendo a los presos y presas a diferentes pruebas psicológicas y físicas para demostrar lo que para él ya estaba claro, que los rojos son, según palabras suyas, inferiores mentales, sádicos, promiscuos, fracasados sociales, torpes, sugestionables, vamos, todo bonito. Así que, con todo esto en la cabeza y el respaldo del generalísimo, puso en marcha sus terribles planes, y uno de ellos consistía en, como ya he dicho, no permitir que nacieran más niños con este gen, pero a los que ya habían nacido había que separarlos de sus madres a toda costa, y gracias a monjas, curas y médicos que trabajaban en los hospitales, pues empezaron a entregar a esos niños a familias de pura raza española, de pura sangre, como los caballos. Hasta se hizo una ley en el año 41 con la cual se podía cambiar el apellido de estos niños para ponerles el de las familias que los adoptaban. Ojo al dato, porque se calcula que fueron robados, porque no existe otra palabra mejor, robados unos 30.000 niños y niñas. Me parece una exageración. La gran mayoría, si no todos, no tendrán ni idea de que fueron apartados de su verdadera madre. Esto, además, se siguió haciendo durante mucho tiempo, hasta los años 80. Es que de eso hace 4 días, como quien dice, y ya no por el tema del gen rojo, sino porque ya era como que se sentían con el derecho a hacerlo, de quitar los hijos a madres solteras, por ejemplo a madres pobres, pecadoras, con pocos recursos, o cualquier otro motivo que se les ocurriera, para robar niños y dárselos a familias que no podían tenerlos de manera natural o simplemente eran afines al franquismo. Ya no era solo un tema de quitar los hijos al enemigo del régimen, sino que iba más allá, era quitar el futuro a una forma de pensar diferente y adoctrinarlo en tu ideología. Una barbarie, como tantas que se han cometido a lo largo de la historia y las que habrán quedado en el olvido. La búsqueda del gen rojo no era más que una excusa para torturar, matar y quitar el futuro a una forma de pensar, robar su identidad. Antes he dado una cifra, 30.000 niños, pero hay que sumarle los niños y niñas que no lograron sobrevivir en la cárcel, porque hasta los 3 años se les permitía estar con sus madres. Lo que yo creo que es todavía peor, dejar a la madre tener a su hijo tanto tiempo para después quitárselo por la fuerza. ¡Qué crueldad! Aunque muchos no llegaban a esa edad, las cárceles por aquel entonces estaban abarrotadas. La falta de alimentos y de higiene hizo que muchos pobrecillos no llegasen a sobrevivir. No sé, a veces pienso que quizá fuese mejor así. Menos mal que muchos
muchos de los libros que escribió este personaje han caído en el olvido y que la psiquiatría y gran parte de sus familiares llevan con vergüenza la historia que este criminal escribió. Y digo gran parte de sus familiares, no todos, ya que hay uno, su bisnieto, Bosco Vallejo Nájera, quien dijo lo siguiente: mi abuelo consideraba ser rojo una deficiencia. Estás demostrando tus teorías. Después, cobardemente, lo borró todo. ¿Qué piensas de todo esto? El odio y la locura no tienen límites, ¿verdad? Gracias por haberos dejado caer una vez más en este mi oscuro abismo. Nos vemos en el próximo vídeo.